Hermanos queridos, bienvenidos, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para estudiar su palabra. Hoy estamos aquí en Video Viernes, donde cada semana estudiamos las Escrituras y ya llegamos hoy al capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos. Recuerden algunas cosas importantes. El libro de los Hechos es un libro histórico. Las cosas que pasan aquí no se repiten o no se pueden tomarlas como prácticas comunes de la iglesia hoy en día. Pasaron una sola vez y ya no se vuelven a repetir. 2. En el libro de los Hechos nosotros vemos a el registro histórico de los primeros años del cristianismo, ¿sí? A los primeros años de la iglesia. 3. En el libro de los Hechos vemos que es un proceso de transición, donde la ley que estaba predominando está de salida y lo que entra es la gracia. El tiempo de solamente para Israel con la ley de Moisés va de salida para introducirse al periodo de la gracia, donde todo aquel que cree en Jesucristo es salvo, tanto judío como gentil, y eso nos incluye a todos. Entonces, la iglesia forma parte, o más bien dicho, los que forman parte de la iglesia son los que tienen el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, nosotros vimos que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Jerusalén. Recuerden algo muy importante, y si es que no han visto todavía los estudios anteriores, empieza en Jerusalén, luego a Judea y Samaria y luego hasta lo último de la tierra, y ese es el proceso en el que va, ¿no? Ahora, todavía estamos en Jerusalén y es aquí donde Pedro, ahora por el poder del Espíritu Santo, sin temor, ya no huyó, sino con toda confianza, con toda seguridad, se dirige a los israelitas y a ellos les declara lo que hicieron, el problema que fue de rechazar a Cristo Jesús. Entonces, versículo 14 en adelante dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, el Espíritu Santo había sido prometido para venir sobre los hombres. Y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es por el Espíritu Santo que nosotros formamos parte de la iglesia. La iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia son el grupo de creyentes en la obra de Jesucristo que tienen el Espíritu Santo, han nacido de nuevo, y donde quiera que ellos se reúnan está la iglesia local. Entonces, a continuación, al seguir leyendo el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver cómo en diferentes partes, acuérdense que va desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, están iglesias locales donde hay creyentes que por el Espíritu Santo hacen la voluntad de Dios y comparten su palabra. Ahora estamos viendo que Pedro, con toda seguridad, por el poder del Espíritu Santo, ya no tenía miedo del hombre y les declara a los israelitas, a los judíos, lo que hicieron, ¿sí? Fíjense conmigo en el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Acuérdense que para el pueblo de Israel, para los judíos, esto de los prodigios y señales era muy importante, porque determinaba o mostraba que venía de Dios. Fíjense en el verso 23, que es de suma importancia, ¿no? Dice: a este
entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sí, esto es muy importante porque segunda de Timoteo 1:9 nos enseña que Dios planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Su deseo era mostrarnos su gracia en Cristo Jesús. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, pero ahora manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces aquí vemos lo que Pedro está diciendo, ¿no? A este entregado por determinado consejo, que era de consejo de los judíos, del hombre que quiso matar a Dios, y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía que eso iba a pasar. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, es decir, lo resucitó, porque el hecho de que Él resucitó muestra que Jesucristo era verdadero, era de Dios, era el que dijo ser el Mesías, el Hijo del Dios viviente, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió, fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero de Cristo Jesús, no, porque Él murió, fue sepultado y resucitó. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Sí, esto es muy importante porque aquí nosotros vemos que Pedro está compartiendo con los israelitas lo que Dios ya hizo. Cristo no está muerto, Él vive, Él ha resucitado, Él ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo para ahora morar en los creyentes. Es por eso que con esta seguridad con la que Pedro habla, por el poder del Espíritu Santo, él dice lo siguiente. Verso 35. Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes son asesinos. Ustedes le crucificaron al Creador del cielo y de la tierra. Pero no por culpa de Él, sino que Dios, por anticipado conocimiento de Dios, Él sabía lo que iba a pasar. Sí, no fue como algo, como un error, ¿no? Dios entregó su vida. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él se hizo carne, Él se hizo hombre, Él se hizo pecado, tomó nuestro lugar, ¿sí? Y Dios aceptó su sacrificio y lo resucitó al tercer día, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice el verso 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
¿sí? Les estaba demostrando que habían hecho. Ahora, al demostrarles tan claramente que estaban mal, surge la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Recuerden, esto pudo decir Pedro por el poder del Espíritu Santo, que dijo Jesucristo que les seréis testigos, es decir, que podían decir, hablar de Jesucristo como alguien que lo conocen, ¿ya? Y ahora le preguntan, ¿qué haremos? Fíjense en el verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta palabra compungir tiene que ver con como una angustia, como un puñal en el alma, ¿sí? De que se dieron cuenta que habían hecho mal. Pedro les dice, arrepentíos. La palabra arrepentimiento o arrepentíos no tiene que ver con pena o angustia o sufrimiento, sino más bien con un cambio de opinión y de forma de ver, un cambio de dirección, como un virar en 180 grados en sentido opuesto a lo que se estaba viendo. Y es que el sentido opuesto es que ellos pensaban que Cristo era un impostor y por eso le crucificaron. Pero ahora se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Dios Todopoderoso, y necesitaban aceptarlo como su Salvador personal. ¿Ve? Qué importante es esto, ¿no? No hay otra manera de decirlo que Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo mismo morando en ellos, en la persona que cree, ¿sí? Um, Quiero leerles parte del estudio que nosotros estamos revisando en nuestro estudio de Hechos para Creyentes en Crecimiento, el cual dice, entonces Pedro les dijo que Dios lo había levantado de los muertos. Aunque Cristo no fue responsable por nuestros pecados, Él voluntariamente pagó el precio por ellos, venció a Satanás, el pecado y la muerte. Si hubiera tenido pecado, no hubiera pagado por nuestros pecados, entonces no hubiera resucitado. Damos la gloria a Dios, ya que aceptó el sacrificio de Jesús como el pago total por nuestros pecados y lo resucitó. Si no hubiera aceptado la muerte de Cristo, todavía estuviéramos en nuestros pecados rumbo a pagar por ellos en la eternidad. Fíjense algunos versículos que el estudio nos da que leamos. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17. 1 Corintios 15, desde el versículo 14 hasta el 17, dice lo siguiente. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sí, pero Pedro les estaba diciendo, Él ciertamente resucitó, Él pagó por nuestros pecados, Dios nos perdonó por Cristo Jesús. Sí, interesante en el hecho de que los judíos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, es decir, que cambie su manera de pensar, que aquel que consideraban que era un impostor, sepan que Él es Dios y crean en Él, ¿sí? Muy importante, ¿no? Ahora, fíjense conmigo porque esto que Pedro hace lo dice con una seguridad y dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel
que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, fíjense desde los versículos 37 al 40. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Aquí estamos nosotros, ¿no? Para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Ya? Entonces, qué importante que nosotros veamos esto, que al momento que se dieron cuenta de que habían rechazado a Jesucristo, su tarea era creer en Él, es cambiar su manera de pensar, ¿ya? Solamente el Espíritu Santo puede iluminar nuestras mentes, iluminar dar vida al hombre espiritualmente muerto, ¿sí? Y fue por el Espíritu Santo que les convenció de su pecado y alumbró a sus ojos para que aceptaran a Jesús como su Salvador. Por eso dijeron, ¿qué haremos? Varias veces se repite esto. Por ejemplo, el carcelero en Filipo también dijo, ¿qué haré? Sí, Elías se iba a matar. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, este es el propósito de aquí, de creer en la obra del Señor, creer lo que Él dijo. Fíjense conmigo, Juan capítulo 16, pongamos una señal aquí en Hechos, y el versículo 8, Juan capítulo 16 y el versículo 8, para que veamos cómo es que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan capítulo 16 y el versículo 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fue el Espíritu Santo que les mostró que estaban mal y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Sí? Ahora, Jesús es la verdad. Juan 14:6 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, solamente Él, podía hablar la palabra de Dios y mostrarnos exactamente cómo es Él, ¿sí? Y es por eso que Él vino. Ahora el Espíritu Santo nos recuerda, nos muestra, nos dice lo que Él había hecho. Y eso es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Es por Jesucristo que Él es nuestro representante, el sumo sacerdote delante de Dios, que ofreció su propia vida y Él mismo fue el sacrificio para pagar por nuestros pecados. Y Dios aceptó ese sacrificio y nos hizo libres de la esclavitud del pecado para ahora ser de Él. Ahora sigamos leyendo un poco más y veamos, hermanos queridos, que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, tiene la autoridad para decir a los discípulos que que compartan su palabra al hacer discípulos de Él, discípulos de Jesucristo. Por eso tenemos Mateo 28 y el versículo 18, ¿no? Mateo capítulo 28 y el verso 18. Fíjense lo que nosotros tenemos ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Cristo Jesús, quien es el Rey y de reyes, el Señor de señores, tiene un nombre que es sobre todo nombre y que en ese nombre se doblará toda rodilla. Nos ha dado su palabra y nos ha dejado aquí en esta tierra, en el momento que nacemos de nuevo, para hacer su voluntad, para compartir con otros acerca de lo que Él ha hecho, ser testigos
de Él. ¿Sí? Ahora, fíjense más adelante en los versículos que estamos leyendo, ¿no? Fíjense en el versículo 41. Así que los que recibieron la palabra, su palabra, fueron bautizados. Esto de que los que recibieron su palabra, los que creyeron, fueron bautizados. El bautizo del Espíritu Santo se da el momento en el que creen, ¿sí? Ahora, aquí nosotros vemos lo que pasó. Fíjense, acuérdense que son sucesos que pasan una sola vez y no se repiten. Y dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Dónde estaban? Estaban en Jerusalén. Los israelitas habían sabido, conocían del Antiguo Testamento, sabían de las promesas de Dios, y ese día 3,000 personas. ¿Sí? Ponga atención a esto, porque más adelante vamos a ver cuando predica Pablo y 2 o 3 y algunos se convierten, no, creen, no es como en esta parte, son cosas que no se repiten más veces, ¿no? Entonces, sigamos viendo, dice en el verso 41, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, aquí es muy importante que nosotros nos demos cuenta que no es que se les forzaba a que vendan las cosas para ponerlas en común, no, sino que por el gozo que tenían compartían. No es para nada como el comunismo lo dice, que hay alguien que te forza a dar para compartir con otros, pero realmente es para enriquecerse él mismo y hacer más pobres a otros, ¿ya? Aquí lo que está hablando no está hablando de un comunismo, no está hablando de un capitalismo, está hablando del gozo del Espíritu Santo, de compartir con otros para que otros puedan seguir estudiando su palabra de Dios, la palabra de Él. Esto es muy diferente a cualquier tipo de creencia económica o política, ¿no? Sí, es Cristo en nosotros, Cristo en el creyente. Dice el verso 26, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esto es muy importante que vean aquí. Estoy leyendo de mi Biblia, de la versión Reina Valera de 1960, y quiero mostrarles algo que podemos ampliar. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La traducción correcta debería ser como la Biblia de las Américas lo dice, y dice así, y el Señor añadía diariamente al número de ellos los que iban siendo salvos, los que iban siendo salvos, los que iban creyendo, Dios les traía, ¿sí? Se unían a la iglesia. Hermanos queridos, hasta aquí llegamos en el capítulo 2. La próxima semana continuamos con el capítulo 3. Si tienen preguntas, por favor, no duden en mandarme un mensaje y estamos listos para compartir con ustedes. Que tenga un lindo fin de semana. Chao.